Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las últimas declaraciones de Diletta Leotta han caído como una bomba en el mundo del corazón. El duro discurso de la estrella italiana no solo apuntaba a Can Yaman, sino también a su madre. Estas palabras, en las que Diletta expresaba su ira, no solo ponían de manifiesto que la tensión que se había estado gestando entre bastidores durante mucho tiempo iba en aumento, sino que también dejaban claro que ella no tenía ninguna intención de dar marcha atrás. La dura salida de Diletta, que comenzó con un "nunca perdonaré a la madre de Can", dejó a todos en un profundo silencio. Porque detrás de estas palabras no solo se percibía un resentimiento, sino una decepción mucho más profunda. Se sabía que detrás de los acontecimientos había una tensión que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, con esta valiente declaración de Diletta, todo ese velo de secretismo se desvaneció de repente. Fuentes cercanas a ella afirmaron que Diletta no había podido digerir las críticas que la madre de Can Yaman había vertido sobre ella últimamente, ya que consideraba que esas palabras no solo atacaban su personalidad, sino también todo su pasado. Según algunos testigos, Diletta se echó a llorar cuando escuchó esas palabras por primera vez y se aisló durante horas, apagando sus teléfonos. Pero ese silencio no duró mucho. Diletta Leotta recuperó rápidamente su fortaleza y, en lugar de permanecer callada ante todo lo que estaba pasando, decidió expresar abiertamente lo que sentía. En la entrevista, con frases muy claras, dijo: "La actitud de la madre de Can hacia mí me ha herido profundamente. Juzgar a una persona sin conocerla, menospreciarla según los valores de tu propia vida, es muy cruel. Nunca olvidaré los prejuicios y las críticas que se esconden detrás de esas palabras, dejando sin aliento a todos sus fans". Tras estas palabras de Diletta, quedó claro que aún conservaba en su mente algunos acontecimientos desagradables del pasado y que estos eran un tema muy delicado para ella. Según las acusaciones, antes de hacer esta declaración, Diletta había mantenido largas conversaciones con sus amigos más cercanos y había tomado decisiones importantes para ella. Algunas personas que la conocen dijeron que la actitud positiva que Diletta había mostrado en el pasado había dado paso a una postura mucho más dura y decidida. Según ella, las críticas de la madre de Can Yaman no se limitaron a las palabras, sino que también fueron una injusta intromisión en toda su vida privada, sus sueños y sus planes de futuro. Por eso precisamente las declaraciones de Diletta fueron tan impactantes. Tras estas palabras de Diletta, las repercusiones no tardaron en hacerse notar en el mundo del corazón italiano y turco. Las redes sociales se dividieron en dos tras las duras declaraciones de Diletta. Una parte la consideraba valiente y apoyaba que expresara sus sentimientos de forma tan abierta. Otros, en cambio, defendían que se había pasado un poco con sus palabras y que lo más adecuado sería resolver este problema con la madre de Can en el seno de la familia. Sin embargo, Diletta no tenía intención alguna de dar marcha atrás. Según fuentes cercanas a ella, la presentadora italiana no iba a dejar el tema así, sino que mantendría su postura a largo plazo. Lo más llamativo era que se afirmaba que esta tensión podría no limitarse solo a Diletta y la madre de Can. Mientras se especula sobre la postura que adoptará Can tras estas declaraciones, se rumorea que la madre de Demet Özdemir también podría intervenir en el asunto. En los círculos del mundo del espectáculo se comenta a menudo que la madre de Demet siempre ha mostrado una actitud mesurada y equilibrada en estos temas, pero que tras las declaraciones de Diletta podría decidir romper su silencio. Si esto ocurriera, la tensión se extendería a un frente mucho más amplio y parece que no desaparecería de la agenda durante mucho tiempo. Aunque todavía no ha habido una respuesta oficial por parte de Can Yaman a las declaraciones de Diletta, se ha sabido que, en conversaciones con su entorno más cercano, se muestra muy apenado por la situación, ya que, por un lado, da la razón a su madre, pero, por otro, no quiere que Diletta sea objeto de críticas de esta manera. Sin embargo, es evidente que no le resultará nada fácil mantener este delicado equilibrio. Ahora todos los ojos están puestos en el paso que dará Can. ¿Intentará calmar las tensiones o permanecerá en silencio ante la dura salida de Diletta? El tiempo lo dirá. Estos acontecimientos indican que las discusiones, que esperábamos que se apagaran pronto, podrían recrudecerse aún más.
tras la postura clara y contundente de Diletta, se rumorea que sus seguidores también se animarán y que otras celebridades podrían salir a la luz para expresar situaciones similares a las que ella ha vivido. Lo interesante es que, con estas declaraciones, Diletta no solo ha mostrado su potencial para cambiar sus propios límites, sino también el equilibrio de poder en el mundo del corazón. En resumen, las duras palabras de Diletta no son solo una simple declaración, para ella significan mucho más. Detrás de estas palabras hay un pasado muy profundo, rencores que no se han olvidado y sentimientos que no se han expresado. Como dicen los periodistas, esto es solo la punta del iceberg. Las nuevas declaraciones que Diletta pueda hacer en los próximos días determinarán cómo evolucionará este asunto. Sin embargo, hay algo que está claro por ahora: Diletta Leotta está decidida a no volver a reparar nunca más los puentes entre ella y la madre de Can Yaman. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta dónde llegará esta tensión y qué grandes enfrentamientos habrá? Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.